Ahora es la presentación del niño en el texto. Pero antes sigue llamando a la fiesta de la Candelaria. Seguro. Saludar a mi parroquia que está bajo el patrocinio de Nuestra Señora de la Candelaria, en el barrio Pájaros de Tuabaja. Ajá, pues ahí es la candela esta noche. Sí, eso es así, padre. Y según la tradición se quemaban los árboles de Navidad, ahora no se pueden quemar, ahora se reciclan. Pero prende una velita por lo menos para Seguro que sí, se va preparando para la fiesta de San Blas. Eso es. Para la bendición de la garganta. Pero sin tocarla, porque estamos en... Sí, estamos en pandemia. Un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora, ¿verdad? En este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, y a través de las redes sociales. Hemos comenzado, ¿verdad?, una carta encíclica, es la tercera carta encíclica del Papa Francisco. Que yo dije ayer que cuántos números tenía. Ay, padre, usted dijo un montón. Bueno, es que usted hizo una cita y voy a corregirlo hoy. La Laudato Si, porque usted se refirió a la Laudato Si, hablando de la creación, tiene 246 numerales, no 800. Yo decía, pero ¿de dónde él saca 800? ¿Qué cita usted estaba buscando ahí en ese libro? Me confundí, no. Debí de mirar 246. arriba y miré abajo y era un libro. Eran las siglas de otro libro. Ya usted lo que estaba, yo decía, diantre, pero la Laudato Si no es un tomo. Así que eso pasa cuando ya uno llega a cierta edad, como que las letras se le confunden. Bueno. Menos mal que hay gente que está atenta. Estamos atentos, ¿verdad? A todo esto, y qué bueno que nos podemos ayudar mutuamente. Eso es así, esa es la clave de ser equipo de evangelización. Amén. Vamos entonces a orar con la oración de la etapa de la unidad. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Un saludo a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, en la vida consagrada, hoy en esta jornada mundial, ¿verdad?, de la vida consagrada, hombres y mujeres que hemos respondido sí al llamado que el Señor nos ha hecho a través de diversos carismas y de distintas experiencias de fe. Y esta vida consagrada incluye religiosos, religiosas, monjes, monjas, vírgenes consagradas, miembros de los institutos seculares, en fin, todos aquellos que de alguna manera hacen del bautismo un estilo de vida radicalizado. No porque sea mejor la vida consagrada que el matrimonio, sino porque es una llamada. Unos están llamados al matrimonio, otros a la vida consagrada, otros mantienen, ¿verdad?, su estado de soltero, pero la clave fundamental es que juntos construimos el reino de Dios. Así que si tienes un amigo, una amiga, consagrado, consagrada, pues hoy llámalo, felicítalo, ora por él o por ella y verdad, para que él pueda continuar o ella pueda continuar en esta experiencia, en este caminar. Así que yo voy a pedir hoy por mi amigo, el Papa Francisco, porque me toca orar este año, ¿verdad? En los intercesores que nos dio la congregación este año, me toca orar por el Papa Francisco, jesuita, religioso, consagrado para el Señor. Padre y pastor de la Iglesia Universal. Dios le bendiga y le conceda salud. Salud. Bien, y continuamos entonces compartiendo esta carta, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Número 19. La falta de hijos que provoca un envejecimiento de las poblaciones, junto con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad, es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros, que solo cuentan nuestros intereses individuales. Así, objeto de descarte no es sólo el alimento a los bienes superfluos, sino con frecuencia los mismos seres humanos. Vimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así, pero en realidad algo semejante
ya había ocurrido a causa de olas de calor y en otras circunstancias, cruelmente descartados. No advertimos que aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano acompañamiento de la familia mutila y empobrece a la misma familia. Además, termina privando a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces y con una sabiduría que la juventud por sí sola no puede alcanzar. Esta palabra descarte se utilizaba, ¿verdad?, en el mundo de los almacenes. Hay que descartar tal producto porque ya está vencido, pasado. Y progresivamente, según se ha ido evolucionando en la reflexión, se ha empezado a aplicar a las personas, el descarte de las personas. Y como acabamos de escuchar en este número que el Papa nos ayuda a reflexionar, se descartan personas mayores o se descartan personas incapacitadas o con limitaciones. Y esto es tremendamente cruel. El ser humano es terrible. Y cuando esto se lleva y se realiza, quiere decir que ha perdido su sensibilidad. Y como dice el Papa Francisco al final de este numeral 19, además termina privando a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces, con una sabiduría que la juventud por sí sola no puede alcanzar. Porque la sabiduría se alcanza con los años, se transmite con los años. Cuando nosotros nos aislamos, nos encerramos, nos privamos de enriquecernos. Por eso la variedad de edades es lo que hace que el ambiente se renueve, se transforme, se enriquezca, crezca y sobre todo florezca. Por eso hay que hacer que nuestros hijos, ¿verdad?, amen a sus abuelos, esa bendición, ese cariño, ese respeto, el que disfruten con ellos también, esa cercanía, cultivarla, porque cuando no los tenemos nos hace mucha falta. De hecho, el Santo Padre ha declarado que el 4º domingo de julio va a ser una jornada dedicada a los ancianos, comienza este año. Una forma también de decir, son importantes, son necesarios, los queremos. Este descarte se expresa de múltiples maneras, como en la obsesión por reducir los costos laborales, que no advierte las graves consecuencias que esto ocasiona, porque el desempleo que se produce tiene como efecto directo expandir las fronteras de la pobreza. Por lo tanto, despiden a ciertas personas por cierta edad y queda desprotegido. Además, no se cubrieron los gastos o las medidas necesarias para una seguridad social, un plan de salud, y quedan a merced de Dios sabe qué. El descarte además asume formas miserables que creíamos superadas, como el racismo, que se esconde y reaparece una y otra vez. Fíjate cómo el Papa va haciendo una reflexión que toca, por decirlo de esta manera, las llagas de nuestra sociedad. Las expresiones de racismo vuelven a avergonzarnos, demostrando así que los supuestos avances de la sociedad no son tan reales ni están asegurados para siempre. Y esto crea un lenguaje, crea un estilo de vida, crea situaciones a veces vergonzosas, ofensivas y maltratantes. Y personas que uno cree, ¿verdad?, que son tan educadas, se les zafa una frasecita como: yo no soy racista, pero no pongan un negro al lado mío. Que acaba de decir. O esa persona que hemos visto, ¿verdad?, a veces en las redes sociales, lo hemos visto varias veces como un cuentecito, pero que se da muchas veces en la realidad. Una persona que se sienta en un avión y dice: haga el favor a la azafata de cambiarme de lugar porque yo no quiero estar al lado de ese o de esa. Y la razón, despectivos, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? El color o la raza. Duele, pero esto se da. Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Interesante, ¿no? Reglas económicas. Crece la economía, pero la persona se destruye. Aumentó la riqueza,
pero con inequidad. Y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas no comparables con la realidad actual. Y esto lo vemos en la cantidad de personas que deambulan en muchas de nuestras ciudades, aquí mismo en Puerto Rico, muchos de nuestros pueblos. Porque en otros tiempos, por ejemplo, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia. La pobreza siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico concreto. O sea, una persona que aquí mismo en Puerto Rico que no tenga ni agua ni luz, vive en descarte. O sea, no hay higiene, no hay posibilidad de calentar alimentos, no hay posibilidad de descansar cómodamente. Perfecto. Y esto cada vez lo vemos más frecuente y muy cercano a nuestras casas, a nuestros lugares de hábitat. No, y todavía después del huracán María, cuántos hogares, cuántas familias todavía desprovistos en lugares y de manera tan empobrecida, ¿verdad? Que todavía es toda lástima que a esta época, a este tiempo esté sucediendo esto. Eso es así. Derechos humanos no suficientemente universales. Número 22. Interesante el título. Ajá. Derechos humanos No suficientemente universales. Son derechos, pero no para todos, no son universales. Muchas veces se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto de estos derechos es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. Vamos a ver por dónde van estos derechos. Cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común. Múltiples iniciativas. Si la persona se pone creativa, inventa, busca la forma, canaliza, orienta, y esto hace que el medio ambiente cambie y se transforme, se mejore. De lo contrario, se estanca, se destruye, se daña. Pero observando con atención nuestras sociedades contemporáneas, encontramos numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos, proclamada solemnemente hace 70 años, es reconocida, respetada, protegida, promovida en todas las circunstancias. Fíjate la palabra que utiliza, ¿verdad? Reconocida, respetada, protegida, promovida en todas las circunstancias. No en algunas, en todas las circunstancias. En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas reducidas y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Modelos económicos, las minas, pongamos una comparativa, ¿verdad? ¿Qué hacen? Lo que acaba de decir, destrozan, no respetan, explotan, descartan y matan al hombre. Matan, lo destruyen totalmente. Mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentalmente ignorados o violados. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a una buena alimentación, el derecho, entre otras cosas, a vivir dignamente. Viven en lugares inhóspitos, y todo para que unos cuantos se lucren mientras otros se destruyen.
¿Qué dice esto acerca de la igualdad de derechos fundada en la misma dignidad humana? Mucho hablar de la dignidad humana, pero por el contrario, no nos acercamos a los más vulnerables, a los más débiles, a los más pequeños. Incluso hay países donde los niños son maltratados ya desde su infancia, no tienen infancia porque los ponen a trabajar, pasan hambre terrible, ¿no? Lanzan a la calle, cosas bien impactantes. De modo semejante, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. A veces vemos, ¿verdad?, sueldos. Por el hecho de ser mujer no le pagan y está tan preparada o mejor preparada que el varón, pero esa sociedad discrimina. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que doblemente pobre son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Doblemente pobre. ¿Por qué? Porque además de haber exclusión, maltrato y violencia, no tienen ni siquiera la posibilidad de defender sus derechos. No tienen voz, dirían ni voz ni voto. Reconozcamos igualmente que a pesar de que la comunidad internacional ha adoptado diversos acuerdos para poner fin a la esclavitud en todas sus formas y ha dispuesto varias estrategias para combatir ese fenómeno, todavía hay millones de personas, niños, hombres y mujeres de todas las edades, privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud. Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que admite que pueda ser tratada como un objeto. Esto es mío y tú tienes que hacer lo que yo diga y lo tienes que hacer porque lo digo yo. Hay sociedades organizadas con esta estructura y hay personas de cierto nivel económico que ejercen este dominio, este poder sobre otras. La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de la libertad mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro con la fuerza, el engaño o la constricción física o psicológica. Es tratada como un medio y no como un fin. Constricción física quiere decir que están presos, ¿verdad? Entonces fíjate, se reducen a ser propiedad de otro, a la brava, por la fuerza, o engañados, o presos, física o psicológicamente, porque tú quizás puedes estar caminando, pero te controlan, te han metido tanto miedo que no te atreves a tomar tus propias decisiones. Las redes criminales utilizan hábilmente las modernas tecnologías informáticas para embaucar a jóvenes y niños en todas las partes del mundo. Le ofrecen villas y castillas, les engañan con dándoles unos dineros, unos pasajes. Por ejemplo, muchachos, ¿verdad?, que pasan necesidades económicas fuertes, caen, muerden el anzuelo y después no pueden salir de ahí. La aberración no tiene límites cuando se somete a mujeres, luego forzadas a abortar. Un acto abominable que llega incluso al secuestro con el fin de vender sus órganos. Lo que decíamos hace un momento anterior, ¿verdad? Es decir, niños que los roban para quitarle unos órganos, para venderlos. ¿A quiénes? A gente que pueden pagar. Esto convierte a la trata de personas y a otras formas actuales de esclavitud en un problema mundial que necesita ser tomado en serio por la humanidad en su conjunto, porque como las organizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus objetivos, la acción para derrotar a este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también global
por parte de los diferentes agentes que conforman la sociedad. Entonces ven ciertas sociedades con los migrantes, ¿verdad? Le ofrecen un viaje, no tienen documentación, los obligan a trabajo. Muchas de estas damas o jóvenes adolescentes los prostituyen o le sacan órganos. Es decir, es una cosa que cuando uno la analiza o la descubre, la ve, impacta muchísimo, ¿verdad? Y esto pues clama al cielo. Es muy doloroso. Conflicto y miedo. Un paso más, otra sombra. Ya vamos viendo varias, ¿verdad? Y cada una como que nos va golpeando. Por eso esta carta se comienza con la sombra para después proyectar la luz. Vamos a ver cuál es la oscuridad, pero no nos podemos quedar ahí. O sea, recordemos que vamos con una palabra de esperanza que brota del sentirnos todos y todas hermanos y hermanas. Conflictos y miedos, guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos y tantas afrentas contra la dignidad humana se juzgan de diversas maneras según convengan o no a determinados intereses, fundamentalmente económicos. Entonces, hay toda una serie de conflictos, guerras, atentados, persecuciones, motivos raciales, religiosos, que están fundamentados en la economía. A veces uno dice, ¿por qué es más esa guerra? Porque esa es fuente de ingresos para unos cuantos. Hay que hacer uniformes, hay que hacer armas, hay que desplazar personas. ¿Y a quién se elige? A las generaciones más jóvenes. ¿A quiénes se elimina? A las generaciones más jóvenes. Lo que es verdad cuando conviene a un poderoso, deja de serlo cuando ya no le beneficia. Lo que es tan importante, porque saco, después de momento ya no me pierde interés, a que se hundan, que se mueran. Estas situaciones de violencia van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de las que podrían llamar una tercera guerra mundial en etapas. Entonces, sin querer queriendo, se está estableciendo esa tercera guerra mundial a través de unas etapas donde se destruye, se violenta, se hace daño a los seres humanos. Esto no llama la atención si advertimos la ausencia de horizontes que nos congreguen, porque en toda guerra lo que aparece en ruinas es el mismo proyecto de fraternidad inscrito en la vocación de la familia humana. ¿Qué es lo que está en ruina? El proyecto de fraternidad, ese sueño que hablábamos al inicio. Por lo que cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el repliegue. Desconfío y me voy para atrás. En vez de avanzar, no, cuidado. Esto no, hay que, y esto crea un ambiente malsano. Así, nuestro mundo avanza en una dicotomía sin sentido, con la pretensión de garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza. El miedo y la desconfianza no crean paz. El miedo y la desconfianza crean eso. Miedo. Los paralizan. Destruyen, estancan. Pausamos y en breve regresamos. ¿Es hasta la media? Digo, hasta las 5.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito, esta tercera carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, y nos encontramos compartiendo con ustedes este primer capítulo, Las sombras de un mundo cerrado, y hemos estado haciendo un camino, ¿verdad? Y esas sombras se nos han ido mostrando: sueños que se rompen en pedazos, el fin de la conciencia histórica, sin un proyecto para todos, el descarte mundial, derechos humanos no suficientemente universales, ¿verdad? Y conflictos y miedos. Estamos en los conflictos, en los miedos. Es una, podríamos decir, escalera descendente hacia la oscuridad. Luego subiremos, porque también hay sus luces. Pero ahora quizás estamos viendo la panorámica más oscura del asunto. Y dentro de esto, un lenguaje que nos tiene, que nos sacude, que nos convulsiona, que nos hace pensar en qué y de qué forma podemos ayudar. Y este número 26, el Papa terminaba diciéndonos: así nuestro mundo avanza en una dicotomía sin sentido, con la pretensión de garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza. Miedo y desconfianza, ¿cómo vencerla? ¿Cómo transformarla? Veamos pues. Paradójicamente, hay miedos ancestrales que no han sido superados por el desarrollo tecnológico. Es más, han sabido esconderse y potenciarse detrás de nuevas tecnologías. Son miedos ancestrales, son esas leyendas negras que vienen acompañándonos, ¿verdad? Pasan de generación en generación y no se puede, no hay posibilidad. Hay que cortar, hay que liberarse de todo esto. Aún hoy, detrás de la muralla de la antigua ciudad está el abismo, el territorio de lo desconocido, el desierto. Fíjate que ese es uno de los miedos, ¿no? El abismo, territorio de lo desconocido, el desierto, que era lo que el pueblo de Israel ciertamente tenía. ¿Por qué no salían de allí? Porque estaban bien en Egipto comiendo cebolla. Y Moisés le propone otra cosa, pero tienen que pasar por un territorio desconocido, irse a un desierto. Y esto no es tan fácil. Lo que proceda de allí no es confiable porque no es conocido, no es familiar, no pertenece a la aldea. Es el territorio de lo bárbaro, del cual hay que defenderse a costa de lo que sea. Por consiguiente, se crean nuevas barreras para la autopreservación, de manera que deja de existir el mundo y únicamente existe mi mundo, hasta el punto de que muchos dejan de ser considerados seres humanos con una dignidad inalienable y pasan a ser solo ellos. Interesante, ¿no? El miedo te va encerrando, un miedo que es ancestral, pasa de generación en generación, no se puede, no vale, no vayas para allá, no cruces allá. Hay un cuentecito de esto, de la tradición hindú, que si tú amarras un elefante con una cadena y lo tienes ahí toda la vida, después le quitas la cadena, no se mueve. O el águila, que cayó de polluelo, lo metieron con un gallinero y después no vuela. Porque tiene miedo, ¿no? No se atreve a lanzarse. Y es muy interesante, ¿a qué le temo yo? Otras veces le hemos dicho, el que no se arriesga no fracasa, pero nunca hará algo que valga la pena. Y si algo tiene el joven es que se tiene que abrir y mirar más allá. Pero estos miedos ancestrales, y sobre todo si estás rodeado de profetas del pesimismo y de una gente prepotente que te amarra, que te subyuga y no te deja levantar la cabeza, te ata, te oprime, te destroza. Reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas. Y cualquier que levante un muro, quien construya un muro,
terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido sin horizontes, porque le falta esta alteridad. ¿Qué es la alteridad? El otro. Entonces, construyes muros, te encierras, te enjaulas y no hay manera de salir de ahí. Te aterroriza de tal manera que te da miedo salir a la calle. Es lo que a muchas personas les pasa, ¿verdad? Hoy con esta realidad de la pandemia. Se han quedado encerrados. Tenemos que seguir hacia adelante con las debidas precauciones, con el debido cuidado, pero hay que abrir, hay que avanzar. No te puedes quedar ahí. Y es un miedo que puede hacerse ¿cómo es que dice? Ancestral. Pasa. Es que no puedo, es que no valgo, es que no. Y comenzamos a anteponer las dificultades antes de lanzar. Es correcto. Es prudente, ¿no? En todo esto, pero hay que lanzarse. Una experiencia negativa te puede amarrar y quitarte 1000 posibilidades, o te puede lanzar, te puede catapultar, es decir, me lanzo, me tiro. Una frase que yo repito con cierta frecuencia, sobre todo con todos los jóvenes: el que no se arriesga no fracasa, pero nunca hará algo que valga la pena. Y hay que arriesgarse, hay que lanzarse. Y esto lo hacemos no por nuestra fuerza, sino en el nombre del Señor. Por eso, ¿verdad? El Papa dice, la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros en el corazón, muros en la tierra, para evitar este encuentro con estas culturas, con otras personas, ¿verdad? Por eso el Papa nos ha dicho y le dijo a los jóvenes, hay que crear puentes. Y esto es interesante porque me impide encontrarme con otro. Porque es que cuando yo me encuentro con otra persona, necesariamente, si tengo miedo, me voy a sentir invadido. Porque me va a cuestionar. Es que yo, ¿y por qué lo haces así? ¿Por qué no lo puedes hacer de otra manera? No, es que inténtalo. Y entonces dice, wow, ¿por qué no me doy la oportunidad? Entonces va cerrando, te va introspectando, metiéndote tan dentro de ti que no te das. Y esto lo vemos, padre, ahora que usted menciona esto, con esta experiencia que estamos viviendo de la mascarilla, si nos saludamos y tú lo ves rápido en la mirada, cuando te vas a acercar para decirle hola, aunque sea, la gente te mira como que dice, no te puedes acercar, no me puedes tocar, no me puedes abrazar, y ciertamente uno está consciente de esto, pero la mirada lo dice, tengo miedo a contagiarme. Entonces, ese nuevo lenguaje. Y ese nuevo lenguaje es cómo te saludo sin tocarte, pero sentirme decirte, cercano. Aquí estoy. Un gesto que es muy tuyo, y ese gesto quiere decir mucho. Y con una pequeña seña se explicita. En estos días estaba leyendo un artículo muy curioso que hablaba de cómo es importante enseñar el lenguaje de señas en todas las escuelas. Y es que ahora, a la brava, estamos creando un nuevo lenguaje de señas. Porque es que es un terror lo que a veces tenemos, ¿no? Sí. Es como crear comunicación, puente. La soledad, los miedos y la inseguridad de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema hacen que se vaya creando un terreno fértil para las mafias. Es una mafia cuando unos cuantos se unen y dicen, nosotros te vamos a proteger. Entonces te controlan más todavía. Pero esto viene a consecuencia de la soledad. ¿Verdad? Los miedos y las inseguridades de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema. Y lo veíamos recientemente, esta joven, ¿verdad?, sordomuda, que se suicidó. Lo veíamos y decían los medios noticiosos, ¿dónde está el sistema? ¿Dónde está el gobierno para velar? Porque si esta persona va a buscar un tipo de ayuda a una institución, a una agencia, se supone que allí haya una persona capacitada en estos medios de lenguaje de señas para poder hacer una comunicación asertiva con esta persona y ayudarle. ¿Qué ofrecen las mafias? Miren lo que dice el Papa. Porque ellas se afirman presentándose como protectoras de los olvidados, muchas veces a través de diversas ayudas, mientras persiguen sus intereses criminales. ¿Ves? Mientras persiguen, yo te doy, yo te sostengo, pero después te voy a pedir a cambio que me devuelvas el favor con algo que ciertamente no va a ser legal. Hay una pedagogía típicamente mafiosa que con una falsa mística comunitaria crea lazos de dependencia y de subordinación de los que es muy difícil liberarse. Se presentan como protectora,
te vamos a ayudar, pero buscan unos intereses o desarrollan unos intereses criminales. Tienen su pedagogía, esa pedagogía que es una falsa mística de protección, una mística comunitaria, te vamos a ayudar, por el que se consideran familia. Crean lazos de dependencia, de subordinación, que después es muy difícil liberarse. Lo que en Europa, ¿verdad?, se llaman mafia, diríamos acá pandillas. Es más o menos el mismo concepto, ¿verdad? Globalización y progreso sin un rumbo común. Sin un rumbo común, sin algo que nos una, esto crece, se desarrolla, se globaliza, pero no se busca el bien común. Con el gran imán Ahab al-Tayyeb, no ignoramos los avances positivos que se dieron en la ciencia, la tecnología, la medicina, la industria y el bienestar, sobre todo en los países desarrollados. Recordemos que el Papa y el Gran Imán se reunieron el 4 de febrero del año pasado, hicieron este pacto, esta reunión, y de ahí surge, verá, en este diálogo, ese concepto de fraternidad universal. ¿Cómo nos podemos ayudar? Busquemos lo que nos une y no lo que nos separa. No obstante, subrayamos que junto a tales progresos históricos, grandes y valiosos, se constata un deterioro de la ética que condiciona a la acción internacional y un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de responsabilidad. Fíjate que ambos líderes reconocen el progreso histórico grande y valioso, pero también hay un deterioro. ¿Dónde? En la ética. ¿Qué es la ética? La forma del comportamiento que condiciona ¿qué? La acción internacional. ¿Por qué la condiciona? Porque hay un debilitamiento de esos valores espirituales y de ese sentido de responsabilidad. Buscan más bien el beneficio de unos pocos y no del conjunto de la gran mayoría. Todo eso contribuye a que se difunda una sensación general de frustración, de soledad y de desesperación. Esto es un peligro cuando nos sentimos frustrados, solos y desesperados, no a nivel personal. No hay cosa peor que una familia viviendo esta misma experiencia. Una familia que se siente aislada totalmente y sobre todo desesperada. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Claro que se puede hacer. Nacen focos de tensión y se acumulan armas y municiones en una situación mundial dominada por la incertidumbre, la desilusión y el miedo al futuro, y controlada por intereses económicos miopes. ¿Por qué? Porque no hay un líder que sea capaz de mirar más allá, sino simplemente encerrados acá, creamos barreras, hay que defenderse, saquemos los cuchillos, los machetes, saquemos las armas, vamos para adelante y destruyamos. Así no funciona. También señalamos las fuertes crisis políticas, la injusticia y la falta de una distribución equitativa de los recursos naturales. Con respecto a la crisis que llevan a la muerte a millones de niños, reducidos ya a esqueletos humanos a causa de la pobreza y del hambre, reina un silencio internacional inaceptable. Ante este panorama, si bien nos cautivan muchos avances, no advertimos un rumbo realmente humano. Tremendo, ¿verdad? Fuerte. Crisis que llevan a la muerte a millones de niños, reducidos ya a esqueletos humanos. Wow. Y hemos visto muchas fotos de esto. Quizás no los veamos muy cercanos a nosotros, pero existen y los hay. ¿Cómo responder positivamente a esto? Son las preguntas que van surgiendo en nuestro corazón desde esta reflexión. En el mundo actual, los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parecen una utopía de otras épocas. Vemos cómo impera una indiferencia cómoda, fría, globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión. Indiferencia, y la describe como cómoda, fría y globalizada. Hija
de la desilusión profunda. Se esconde detrás del engaño y de una ilusión. Wow. Da que pensar. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. A mí, Pilín, y a la madama Dulce Coco. A veces esa expresión que dice la gente, ¿no? No, yo, a mí no me importa, yo. Cuidado, no podemos ser así. Este desengaño que deja atrás los grandes valores fraternos lleva a una especie de cinismo. Esta es la tentación que nosotros tenemos delante si vamos por este camino de la desilusión o de la decepción. Podemos ser cínicos, hirientes, destructivos, maltratantes. El aislamiento y la cerrazón es uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. Fíjate, lo que genera cambio es esa cercanía, es esa cultura del encuentro, algo que en nuestra diócesis con el proyecto de pastoral insistimos mucho, ¿verdad? La cultura del encuentro, la cercanía, estar cercanos, atentos a la necesidad de los que nos rodean para actuar con prontitud. Caná, en el concepto del tríptico de Aparecida. Cómo desarrollar la confianza que me lleve a qué, a colaborar, a acompañar, y en este acompañamiento y en esta colaboración a vivir en la unidad. Son procesos, pasitos, poco a poco, pero es posible si verdaderamente fijamos nuestra mirada en el Señor, porque Él guía y acompaña, orienta y sostiene. El aislamiento no, cercanía sí. Como un eslogan. Aislamiento no, cercanía sí. Cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí. Es una afirmación que nos tiene que llevar a una toma de decisiones. Y eso es lo que se trata también de esta reflexión. Esto no se dice o no lo hace el Papa para que nos lamentemos, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo contrario. El aislamiento no, cercanía sí, cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí, ¿verdad? Y vemos un Papa que nos habla de esa cultura del encuentro, esa cultura del amor, no al aislamiento, sino a la inclusión, no la exclusión, ¿verdad? Hacernos cercanos, crear puentes unos y otros, ¿verdad? Una cultura del enfrentamiento no, pero una cultura del encuentro sí. Esto puede ser una canción. Aislamiento no, cercanía sí, enfrentamiento no, encuentro sí. Y todo con cultura. Porque recordemos que la cultura es la manera de ser, de pensar, de actuar y de vivir un pueblo. Y todos en unidad, ¿verdad? Todos. Y todas. Todos y todas. Cultura que incluye, ¿verdad? Que nos invita a todos a caminar juntos. Y para nosotros que somos cristianos, esto nace de la Pascua y por eso hay un himno que cantamos con mucha frecuencia, ¿verdad? Todos unidos formando un solo cuerpo. Un cuerpo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimido, iglesia peregrina de Dios. Eso es lo que se trata, de tomar esa conciencia de que somos una iglesia que peregrina en medio de la sombra, pero sobre todo luces. Cuando el Papa visitó Cuba, compusieron un himno muy bonito que era, y decía las letras, más o menos así, algunas de las frases que recuerdo: iglesia que va por el mundo sembrando esperanza, iglesia que llena el mundo de luz. Ese eres tú, ese soy yo. Caminemos juntos hacia el amor, juntos lo podemos lograr. Y se ve ese proyecto. En medio de unas tinieblas brilla una luz grande, recordando al profeta Isaías, ¿verdad? Esas lecturas de Adviento tan hermosas. En medio de las tinieblas brilló una gran luz, y esa gran luz es Jesucristo, el Dios hecho hombre que se encarna, que camina con nosotros, que se hace historia. Bueno, decimos entonces, en este mundo. No, hermana, decimos entonces, cultura sí. ¿Qué cultura? La del encuentro. Aislamiento, no. Cultura del enfrentamiento,
Sí. No. No. ¿Y cultura del encuentro? Sí. Mire, ¿qué te está diciendo ahora? ¿Cultura del enfrentamiento? No. ¿Y cultura del encuentro? Sí. ¿El aislamiento? No. ¿Cercanía? Sí. ¿Y unidad? Sí. ¿Fortaleza? También. ¿Y todos quedaron llenos? Del Espíritu Santo. Amén. Y hasta aquí no estaba el tren. Así que seguimos hacia adelante. No queremos que quede, ¿verdad?, el sabor amargo, sino todo lo contrario. Queremos una cultura del encuentro. Decimos no al aislamiento. Queremos una cultura de encuentro, de cercanía, de crecimiento. Y para eso pedimos la ayuda del Señor. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concédenos a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Aislamiento, no. Cercanía, sí. Enfrentamiento, no. Cultura del Sí. encuentro, sí. Sí, Sí y sí. sí. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos mañana. Si Dios lo permite, en este su programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, sí.